Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública CADEM en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Hola, 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 ¿cómo están? Haciéndonos el ánimo después de una extensa, eterna jornada de elecciones, lo que nos gusta en todo caso, primera vuelta presidencial, parlamentaria y mucho que analizar. De hecho, estoy aquí a mi izquierda sentado con un emplazado por un candidato presidencial, Roberto Isixson. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, contento. ¿Contento? Sí. Ya vamos a ver por qué. Catita, ¿cómo estás? Cata Bien, Edwards. muy bien, trabajamos junto con Robito ayer. Sí, trabajamos, estuvimos en la tele. En la Estuvimos tele a color. La tele a color. Sí, fue una jornada muy interesante, entretenida. Muy entretenida, sí. Y con tiempos bien acotados. Anduvimos más rápido de lo habitual. En la mañana los candidatos organizados como nunca para ir a votar, salvo ahí Marco Enríquez con Johannes Kaiser, que se toparon a la misma hora en el mismo lugar. Pero no solo tenemos ya certeza de que Janet Jara y José Antonio Kast están en la segunda vuelta presidencial, como lo habían anticipado las encuestas, por supuesto, CADEM, Plaza Pública, que lo había dicho hace ya un buen rato y ese resultado había sido consistente, sino que también con muchas sorpresas. Factor Franco Parisi creo que es lo más noticioso de esta jornada, y vamos a ver también la parlamentaria, que tiene novedades. No fue el triunfo arrollador de la derecha que se pensaba, se presumía, pero hay competencia, va a haber división, y eso vamos a analizarlo en profundidad en esta jornada. Roberto, parto por el emplazamiento que te hizo Franco Parisi, bueno, a ti y a otros directores de distintas encuestas. ¿Se equivocaron? Pues, a ver, no es tan fácil responderle la pregunta a Parisi o el emplazamiento a Parisi. ¿Se equivocaron las encuestas? Bueno, yo diría lo primero es que esto es difícil. Siempre ha sido difícil hacer encuestas. Estamos midiendo y buscando anticipar conducta humana. Y cuando las encuestas se usan literales para tratar de anticipar o predecir un resultado, me parece que es injusto con la herramienta, que lo que tiene que buscar y la utilidad que tienen es ayudar a tomar decisiones a los distintos actores, que vienen de la política, los medios de comunicación, del mundo social, a la opinión pública, entregar información lo más confiable y oportuna posible. ¿Qué es lo que decían las encuestas? Decían que iba a haber segunda vuelta. Eso, ¿Y quiénes iban a pasar? Eso es obvio. Eso es obvio. Que Janet Jara iba a pasar primero y que José Antonio Kast iba a pasar segundo. No, pero es que todos sabíamos. Oye, pero cuéntame una nueva. ¿Ah? ¿De dónde obtuvimos esa información? A través de los estudios. De los estudios de las distintas encuestas. ¿Qué sabíamos además? Que el tercero, el cuarto y el quinto estaban empatados dentro del margen de error. Y que por lo tanto, y esto nosotros lo dijimos en un sinnúmero de ocasiones, que podría haber sido Parisi, Kaiser, Matei, como terminó siendo, o Matei, Kaiser, Parisi, o Kaiser, Parisi, Matei entre medio. O sea, había variaciones. O sea, si nosotros le pedimos a una encuesta que tenga la capacidad de anticipar cada uno de los procesos electorales, todos dentro del margen de error y sin ninguna variación posible, estamos pidiendo mucho a algo que es muy difícil de hacer. Ahora, es evidente que se subestimó a Franco Parisi, sí. ¿En cuánto? En el caso de CADEM, en 3 puntos. Eso está fuera del margen de error. Claro, en 3 puntos. Nosotros le dimos techo 16, sacó 19. Vamos a matar a las encuestas y a todas las encuestas. Por eso. Bueno, es que hay un punto, Roberto, porque ninguna encuesta logró medir el efecto de Parisi. O sea, ninguna encuesta, ningún análisis de medios, ningún analista, exactamente, ningún medio de comunicación, ningún experto electoral. Ni en las proyecciones, que las de Mega fueron por lejos la más certera, sí, no ni una proyección aparecía. ¿Te fijas? Entonces, nadie vio... En los escenarios de los bancos, tampoco. En los informes de las proyecciones de administradoras de fondos, nada. Nunca aparecía. El 19% de París. Entonces, ¿cuál es lo interesante de esto? O lo cual la pregunta de fondo es... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprender para seguir mejorando? Y para medir a ese electorado. Para medir de mejor manera ese electorado. ¿Por qué no aparece? Y bueno, ahí yo me imagino que hay un factor, Roberto, que tiene que ver con el voto obligatorio. O sea, que es más difícil leerlo, ¿no? El 60% del voto de Parisi vino del votante obligado. Ya. ¿Eso cómo se mide? A través de encuestas. Ya. A través de encuestas. Ya. El 60% del voto de Parisi vino del votante obligado. Mejoró mucho su rendimiento en el norte. Entonces uno podría decir, ¿tienen las encuestas, los informes, los análisis, hoy día la capacidad de estar representando de manera adecuada al votante obligado del norte? ¿O hay que tratar de perillar un poquito?
Y en el sur también mejoró mucho su resultado. Entonces, en ese contexto, sí, mira, y esto va a pasar. Después de que termine la elección presidencial y sepamos quién es el próximo presidente de Chile, pasaron 3 semanas y a mí me invitaron por primera vez a esta radio y yo les dije, mira, hubo una encuesta que anticipó que iba a haber segunda vuelta, que segunda vuelta iba a ser entre Jara y Kast, que Kast iba a ganar la elección presidencial, que el tercero y el cuarto de Quito estaban dentro del margen de error. Ustedes me dirían, bien, oye, hace 3 semanas estábamos diciendo las encuestas no la chuntan a nada, porque en Bolivia, porque en Argentina, porque en no sé dónde. Ese es el ambiente en que nos movemos. Johannes Kaiser, que se dedicó toda su campaña a criticar a las encuestas, ayer en la noche dijo que no cumplieron de acuerdo a lo que las encuestas lo estaban mostrando. Y tiene razón, porque las últimas encuestas mostraban a Kaiser con una tendencia al alza y no a Parisi. Entonces eso refleja la dificultad específicamente entre el voto de Kaiser y Parisi. Sí. Que desde mi punto de vista, y yendo a lo importante, cuando uno siempre entendió ese voto como algo que era parte de un mismo grupo, que su fuerza era el voto antipolítica tradicional, el voto contestatario, el voto de corto plazo, donde el de Kaiser, era un voto que priorizaba inmigración y seguridad, y el voto de Parisi priorizaba economía. Sí. A mí me parece que cuando vemos la evolución completa de las conversaciones en torno a la primera vuelta, que se concentraron principalmente en seguridad y en inmigración, y no en economía, creo que nos damos cuenta que también es una gran prioridad para los chilenos el tema económico. Ahí hay una clave, creo, en el relato de Franco Parisi, que tiene precisamente que ver con eso. Él aprovechó los últimos debates, las últimas intervenciones públicas para hablar, por ejemplo, del precio de los pañales. Claro. Para hablar, por ejemplo, del IVA de los medicamentos. De los medicamentos, del empleo de la mujer. Bono, o sea, retiro del 10%. Sí. Es decir, a cosas muy concretas y directas que la ciudadanía hoy día necesita para mejorar su estilo de vida. Y ahí creo, no sé cómo lo ves tú, Cata, que creo que todos leímos mal el relato de Franco Parisi. Porque ese relato, que muchas veces uno lo hace centralizado en la región metropolitana, llega de una manera tan distinta a regiones. Porque, como decías tú, Roberto, no solo el norte, sino también el sur. En el norte, por ejemplo, Franco Parisi en Arica sacó 27,8% de los votos, por sobre Janet Jara ganando en esa región. En Tarapacá también ganó. En Antofagasta 32%. Claro, 31% en Tarapacá, 34% finalmente el corregido en Antofagasta. Y si nos vamos al sur, por ejemplo, a ver, ¿dónde le fue bien en el sur? Maule. ¿Se acuerdan? En el Maule. A ver, en el Maule salió segundo con 22%. Es decir, tuvo efectivamente un resultado más llamativo de lo que uno puede leer. Centralizamos mucho, Cata, el relato de Parisi porque, con todas sus letras, que es chanta, que es populista, que está medio loco, cosas que uno escuchaba. No, mira, yo definiría la campaña de Parisi, como lo hablábamos más temprano en Más que Número, como hipersegmentada. O sea, el mensaje específico para las mujeres, el mensaje específico para los tuning, que también lo menciona permanentemente. Para las enfermeras. Para las enfermeras. Para el mundo minero. Para el mundo minero, pues le fue súper bien en el norte, en Antofagasta, en Tarapacá, en Atacama, estaba mirando acá. Y es una campaña que además apela como a un discurso de los fachos y los comunachos, que en el fondo busca despolitizarse. No somos ni de izquierda ni de derecha, y busca conectar con personas desencantadas. Nosotros ayer, en un montón de chats hablábamos y comentábamos el voto de Parisi, y es un voto como indignado. Es indignado. Un voto de obligados a votar, por una parte, pero de gente con mucha rabia por sus propios dolores. O sea, cada uno de estos grupos tiene su propio dolor, como todos los grupos, pero él los identifica muy bien y les habla específicamente a ellos. Y cómo les habla, yo creo que es otro elemento súper distintivo de la campaña de Parisi, que es los formatos digitales, y les habla directamente a través de las redes, invierte mucha plata, probablemente toda su campaña, en esas como telecampañas, y hizo lo mismo en elecciones pasadas. Ahora, otro tema que es bien importante, que él ayer, no sé si se fijaron en su discurso, igual también valoriza su voto. O sea, más allá de la valorización política, hace como un gesto. Esto no es un cheque en blanco. Y hace un gesto como de billete, ¿no? Estos votos valen mucho, dice él. Y valen, porque efectivamente, si tú sacáis la cuenta, lo que se paga hoy día por voto, que son como 1.500 pesos, son, no sé, $3 millones en solo votación. No sé cuánto habrá gastado él, sería interesante, después lo vamos a ver, pero hay un tema, o sea, él logra dar con esa tecla, más allá de lo político con lo social y emocional. Siempre estuvimos de acuerdo con que esta
campaña en relación a las prioridades se trataba de seguridad y economía. Orden y progreso, lo repetimos una y otra vez. Y que los atributos relevantes proyectados en los candidatos presidenciales eran capacidad para resolver los problemas del país en el corto plazo, que fueran consecuentes, que tuvieran autoridad y liderazgo y que tuvieran carácter. Que en el fondo es capacidad y performance, básicamente. Los últimos 2 meses, diría yo, de la campaña, desde los medios y desde los candidatos, se concentró en seguridad y migración. Sí. Kast, Kaiser y Matei. De hecho, la frase que buscó romper el último debate de Anatel Matei, el esquema, y salía a capturar votos fue cárcel o cementerio, ¿cierto? Y en términos económicos, ¿en qué estaba Kast, Kaiser y Matei y Jara? Peleando por la reducción de si eran 6.000 millones de dólares, si eran 3.000 millones de dólares. ¿Quién entró con esa capacidad de resolver los problemas en corto plazo en materia económica? Parisi. Y Parisi les fue comiendo por el lado, desde Tal lo cual. pragmático y desde lo concreto. Entró a la micro, el voto ¿cachai? Mientras el indignado. resto se queda en la macro, como el crecimiento, la inversión, que en verdad es la macro. Fue a la micro, ¿cachai? Ahora- al bolsillo, al dolor específico. Igual yo creo que tenemos que hacer un mea culpa, porque esa lectura la hacemos hoy día con el diario del lunes, digamos, porque en su minuto no la dimensionamos, no en la encuesta me refiero, sino que en el No, análisis. el análisis, ¿cachai? sí. Sí. Y en la encuesta tampoco. Si efectivamente en las últimas semanas el que crecía era Kaiser. No era Parisi. Esa es la dificultad, digamos. Y obviamente hay un esfuerzo que todos tenemos que hacer por afinar, ¿cierto? El análisis. Pero tampoco nos hagamos un harakiri. O sea, esta es una elección que va a tener una segunda vuelta. Esa segunda Sí. vuelta va a ser entre Janet Jara y José Antonio Kast. José Antonio Kast tiene la primera opción para ser el próximo presidente de Chile. La derecha tuvo un resultado histórico, porque efectivamente ya, tú decís, no cumplió con las expectativas, pero tiene 78 diputados en la Cámara, en la Cámara. Tiene la mitad del Senado. O sea, esto es un resultado donde los 3 candidatos de derecha en la primera vuelta sumaron el 50%. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho una primaria y hubieran llegado con una sola alternativa a primera vuelta? Podrían haber ganado en primera vuelta. Entonces, la derecha obtuvo un resultado muy sorprendente, muy positivo para ellos. Están con la primera opción de ganar la elección presidencial. Y me parece que eso es lo relevante. Obviamente que Parisi la sorpresa, es la novedad del resultado. Como en algún momento la sorpresa de los debates era Kaiser y todos estábamos hablando de Kaiser. Yo llamaría a no cometer de nuevo el mismo error y poner el foco sobre las cosas que son más relevantes en lo que viene para la segunda vuelta. Bueno, tanto así de relevante que llevamos nuestro primer espacio hablando solo de Franco Parisi. Estamos Sí. en Radio Infinita, Mega Noticias ahora. Seguimos. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Bueno, vale la pena analizar los últimos 3 lugares, lo vamos a dejar para el final, porque un voto sumamente menor, insignificante incluso de los candidatos. O sea, Eduardo Artés sacó menos votos que candidato a la Cámara de Diputados, así de radical. Y lo de Bópoli, y lo dramático. de Bópoli desapareciendo. ¿Cuántos partidos desaparecieron? Muchos. Muchos. Evópoli, el Partido Radical. El Partido Dejó- Radical, después de el 100, Regionalista Verde, Claro. 20 años dejó de existir. queda Mulet, Regionalista pero Verde. tampoco lo dio. en ¿No le alcanzó la porcentaje. cantidad de votos? No. Oye, ¿y Libertarios cuántos diputados escogió? 8. 8. ¿Y Social Cristiano? A ver, aquí lo tengo, espérame. Partido Social Cristiano. Oye, a mí me de la tocó ir al Gente. Liceo de Aplicación, ¿Dónde donde están es los Distrito Social 10. Cristianos acá? Distrito del diputado, hoy día diputado Kaiser. Y El Partido Social Cristiano eligió 3 diputados. Fue súper bien. Queda afuera. Que afuera también. Sí. 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 Salvo que, pero también hay cantidad de votos. Po. No lo tengo tan claro ahí, sí. No sé. Claro, porque eligió a 3. Demócratas fuera. Demócrata Demócrata. fuera, Acción Humanista, los No, radicales. ayer las caras en el comando, Matei. El Partido Ah. Liberal solo 3. Ah, pero con un senador también. Oye, Brutal. vamos por ahí, pues, Cata. Tú estuviste en el comando de Sí. Evelyn Matei. Cata estuvo todo el día en terreno. No, Fue sí. intensa jornada. Estuve en la mañana en la radio y después en la tarde me tocó ir a reportear. Me encanta estar en terreno. Sí, Hace sí. 8 años que no salía a reportear por una elección, imagínate. 8 años. Sí. Mira, y lo hizo extraordinario, ¿ah? No porque No, que sentada y Rodito, sea mi muchas querida gracias. amiga, lo hizo No, muy bien. Bueno, Pero Matei, les fue muy bien a la cobertura más en general de Mega No, Noticias, sí. hay que decir que lideraron fue la un jornada golazo. durante todo el día con la radio Infinita. todo el día llegamos hasta 1.250.000 personas viéndonos Increíble. online. Sí, no, Oye, muy contento. Sichel, voy a votar por Kast y haré todo lo posible para que no gane Janet Jara. Mira. Así. Así.
Ya directo. Bueno, ayer pasó. Eso ya eso muestra eso se empezó cómo a ver en el ordenan comando los votos, ayer. ¿ah? Qué bueno que lo menciona, Roberto, porque ayer, al principio, escuchaba uno del comando Matei que no iba a haber apoyo a Kast sin condiciones. O sea, cuando ya se empezaron a publicar los primeros resultados, la verdad es que había buen ambiente, sentí yo en la previa, ¿no es cierto? Hasta las 7 de la tarde, yo llegué como a un cuarto para las 7 por ahí. Y bueno, se publicaron los segundos resultados a las 7:30, cuando ya las proyecciones, además de los medios de comunicación, daba claramente una posición en el cuarto lugar. Las caras empiezan a cambiar. Y yo empecé a reportear que iba a ser la candidata. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir? Es que no quiere ir, me decían. No quiere ir. La vamos a tratar ¿A de qué hora convencer. A las 7. 7 de la tarde. 7 de la tarde, 7:15, 7:30. No voy a dar las fuentes, pero con varios ex ministros, algunos alcaldes, que sobre todo su, Se había especulado su núcleo más que iba a ir. duro. el fin de semana que se iba a Santo Domingo y que no iba a volver. No, si Sí. no iba a ir. De verdad que no iba a ir. Eso, que escuche Gonzalo Miller y Camilo Férez, que estamos en la jungla los miércoles, porque yo hice una apuesta, que no iba a ir. ¿Que no iba a ir? Perdí. Ah. Perdí, pero es efectivo. Yo lo había Sí. reporteado muy bien, ella no quería ir. Incluso me Ella, contaron es ayer que ella no quería ir. hasta le cayeron unas lágrimas en la Y reunión con fue, Chile Vamos. sí, y fue prácticamente obligada a ir. Porque este núcleo No se le notó. de Chile Vamos Encontré yo, ¿ah? estaba muy afectada. O sea, es que yo la tuve de frente. Yo estaba debajo del podio de ella ayer en su vocería y estaba muy afectada. O sea, con la voz quebrada en las primeras palabras. No, yo dije, no va a aguantar. Pensé, se va a quebrar de todas maneras. Y la lograron convencer, no sé bajo qué argumento, pero me imagino con el argumento de que Chile Vamos sobrevive solo si vamos. O sea, no hay otra alternativa. Y bueno, accedió ella, entiendo que sí, en medio de un momento de mucha emoción Sí. y de dolor, no tengo ninguna duda, y partieron. Bueno, pero después de esa vocería empezaron a hablar los alcaldes y la verdad es que el discurso también cambió. O sea, este es un apoyo sin condiciones. Está Max Luxich, estaba, bueno, Jaime Belolio, yo hablé harto con Jaime Belolio y con el senador Coloma. También varios, sobre todo Belolio, haciendo el mea culpa respecto de lo tarde que se ordenó el comando. ¿Sí? Acuérdate de ese comando, lo que era hasta julio-agosto, Sí. cuando entró Paula Daza en julio. En agosto entró Coloma, Juan Sutil, y ahí se ordenó un poco, pero la verdad es que en la previa había mucho desorden programático, sobre todo, ¿no? Y pocas vocerías empáticas con sus desaciertos, además de las vocerías propias de la misma candidata. Pero bueno, mucha crítica también respecto del trabajo en terreno, que también era responsabilidad de los alcaldes, del alcalde Palacio y de otros, ¿no es cierto? Que ayer, bueno, partieron rápidamente a apoyar a Kast. Y Alcalde Palacio que algunos estuvo en el cierre. iban a ir, incluso si la candidata no iba. Ah, A mí no. me lo dijeron. Qué bravo. Es la... Hubieran ido todos, creo yo. Y ese Iban a era ir. probablemente un Habían problema varios de que Belín estaban Matei, claro. Con el motor del auto prendido después de la vocería de la candidata. Saca la elección Evelyn Matei, Roberto, casi lo mismo que Sebastián Sichel en la última, en cantidad de votos, ¿no? Sí. Y en porcentaje. Pero esta es la peor derrota para Chile Vamos, ¿no? Es que salir quinto efectivamente te deja en una posición compleja y además el hecho de que Evelyn Matei haya salido quinta, esto vamos a tener que valorarlo después, digamos, pero le quitó fuerza a la plantilla parlamentaria. Sí. Al final el PDG se le mete a Chile Vamos en la cocina. RN tuvo un mal desempeño en la Cámara de Diputados, la UDI creo que logró sostenerse pero perdió senadores, Bópoli termina desapareciendo. Entonces, si es que Evelyn Matei hubiera estado tercera y no quinta, es bastante probable que esa diferencial de votos le hubiera permitido sostener un mejor desempeño parlamentario. Entonces, es el conjunto de una Evelyn Matei quinta con un mal desempeño en la Cámara de Diputados. Hoy día la lista del Partido Republicano es la más grande de la Cámara. Es en general un mal resultado. Ahora bien, dicho todo eso, si va a desaparecer Chile Vamos, Lo dijo Cristian Monker hoy día en la mañana. lo en dijo Infinita. Monk, lo dice Sichel también. O sea, yo creo que esto le da una posibilidad a Chile Vamos de avanzar y discutir realmente la idea de un partido único, ¿cierto? Un Frente Amplio de derecha. Es que el Frente Amplio de derecha me parece que podría Cosa con lo involucrar que a sea. republicanos, Claro, ¿te tiene fijas? que ser Entonces no sé si republicano. tanto. Es verdad. Pero es más bien como un socialismo democrático.
Yo creo que en el fondo esto debería llevar a que la UDI y RN se terminen fusionando y que funcionen como un solo gran partido, con una gran bancada y negociar un gobierno de unidad nacional, no sé si unidad nacional, un gobierno de unidad con José Antonio Kast. Algunos decían, ya no es Chile vamos, es Chile fuimos. Ah. Así de duro. Cata, Matei, tú contabas un poquito lo que estaba ahí, lo que pasó en el comando. Finalmente termina yendo a ver a José Sí. Antonio Kast, lo hace en el podio, conversa con él. Su 12,46% de los votos va a ser importante en segunda vuelta. Y veamos un poquito los primeros, porque imagínate, las noticias terminaron siendo Parisi y terminaron siendo Matei. Sí. Pero hay segunda vuelta de José Antonio Kast con Janet Jara. Partamos por Jara, Roberto Cata. Una derrota, un triunfo con sabor a derrota, finalmente haber sacado solo el 26,85% de los votos No, es una derrota. de frentón. Es una derrota. Es una mala votación. Es una mala votación. Es el peor resultado de un candidato de centro izquierda desde el 90 a la fecha. Es una derrota porque no logró llegar a lo que nosotros considerábamos que era el piso mínimo de Janet Jara, que era el 32% que aprueba el presidente Boric, y estuvo muy lejos del techo máximo, que es el 38% que votó a prueba en el plebiscito de salida. El desempeño es malo, la distancia es muy corta con respecto a José Antonio Kast, tiene poco margen de construir y obtener votos de otros candidatos. Entonces, al final, de alguna manera, esta deja a la izquierda, que además tiene minoría en la Cámara de Diputados, en una posición muy difícil. Vamos a ver qué diseño estratégico van a plantear pensando en una segunda vuelta. Han tenido más tiempo que la candidatura de Kast para planificar esa segunda para vuelta, pensarlo, además. efectivamente. Y lo que uno ve, al menos durante las primeras reacciones, es que poniéndose en la primera línea de fuego, full matinales, entiendo que estuvo en el de Mega, estuvo en el de Chilevisión. también. O sea, 2 matinales en un solo día, va a tratar de copar todos los espacios posibles para levantar sus atributos personales, pero de nuevo, no logró la aprobación del presidente Boric. O sea, eso significa que hubo gente que aprueba al presidente Boric Que no votó por Jara. que no votó por Jara. Es Que que, votó por Parisi, que votó por Marco Enrique. es que hay un fenómeno muy interesante que yo creo que es que en el fondo esta votación, y ha sido la tónica de muchos gobiernos que se han cambiado de color político en el último tiempo, es que finalmente la votación electoral es un rechazo al gobierno actual, por donde se le mire, o sea... Pero incluso más, Cata, ¿sabes por incluso qué? más. Porque el Y rechazo... queda mucho más claro en Claro, esta votación. la desaprobación del gobierno es 62%. Claro. El 62% votó rechazo. La suma de Matei, Kast, Kaiser y Parisi fue 70%. 8 puntos más alta que el resultado. De hecho, oye, una cosa súper interesante, hemos nombrado en otra oportunidad Polymarket, del mercado de las apuestas, Sí, ¿cierto? sí. Kast estaba en 70% antes de la elección. Hoy día es 94%. O sea, el mercado de las apuestas con 71 millones de dólares hoy día le están dando Sí. un 94% de probabilidad de triunfo a José Antonio Bueno, Kast, solo 5% de Janet Jara. Eso es bien importante porque en el fondo si tú ves la votación de Parisi, que son estos desencantados, indignados, obligados, enojados, enrabiados, están principalmente enojados por su situación actual, que es responsabilidad, entre comillas, del gobierno actual. Claro, de la situación económica, Sí. principalmente. Y en el norte más con inmigración. Pero bueno, Claro. tenemos datito bajo llave. ¿Ah? Sí, vamos a seguir conversando porque el análisis está muy, muy, muy bueno. Vamos a una breve pausa, no se vayan porque viene dato bajo llave. Ni siquiera hemos alcanzado a hablar de José Antonio Kast, Johannes Kaiser. Vamos y volvemos. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública Academ por Infinita 100.1, Infinita.cl, Mega Noticias Ahora y YouTube. Infinita, palabras con poder. Esto es El Dato Bajo Llave de Plaza Pública en Infinita. Dato bajo llave en una semana tan clave. Roberto nos trae un datón. A ver, Bueno, el dato hay que tratarlo con respeto, con ¿Ya? cariño, porque es
la encuesta que realizamos entre el jueves en la mañana y el viernes. Ya. Por lo tanto, es una encuesta previa al resultado electoral. Ah, ya. Pero esa encuesta, que es previa al resultado electoral y que vamos a salir a confirmar, por supuesto, su tendencia con la encuesta que publiquemos este domingo, nos dice que si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos son Janet Jara y José Antonio Kast, José Antonio Kast ganaría la segunda vuelta con el 57% de los votos. Eso es una encuesta antes de la primera vuelta. Pero el dato abajo ya es más importante, que me parece que el más interesante es cómo fluyen los votos de primera vuelta de los otros candidatos hacia la segunda vuelta. El 77%, prácticamente 8 de cada 10 votos de Kaiser, se van inmediatamente a José Antonio Kast. El 20% no sabe, no responde todavía. O sea, nadie Jara. ¿Perdón? Nadie Jara. 0 a Jara. En el caso de Matei, el 50% del voto de Matei pasa inmediatamente a José Antonio Kast, el 10% a Jara y el 40% no sabe, no responde o no votaría, quedaría indeciso todavía. Qué heavy que Matei pasen a Jara, ¿no? Es que bueno, Sí. es la centro izquierda. Bueno, ayer ella le hizo un tremendo guiño en el discurso. ¿Sí? Sí. Habló de sus propuestas. Sí. Oye, bueno, y vamos al más importante, porque el que Sí, entendemos El menos, hombre del momento. el de Parisi. El 40% del voto de Franco Parisi pasaría a José Antonio Kast en un escenario de segunda vuelta, el 10% a Janet Jara, el 50% no sabe, no responde o no votaría. Wow. Entonces, de alguna manera lo que O sea, muestra Jara no esto tiene por dónde. es que Jara hoy día ¿Y eso cuánto suma? suma 57. 43. Claro. Entonces, efectivamente, Janet Jara va a tener que remar. ¿Dónde tiene público disponible? En el 40% de Matei que queda indeciso, en el 50% de Parisi que queda indeciso, y no tiene más votos disponibles que esos. ¿Y el nulo y blanco? El nulo y blanco fue solo un 3,6% en esta primera vuelta. Es posible que aumente un poquito, pero no es muy significativo como para poder determinar o que tenga un factor influyente sobre la elección. O sea, la gente en la presidencial vota. La gente A en la diferente presidencial parlamentaria. siempre ha Elige. votado y elegido un candidato u otro. De nuevo, debería aumentar un poco en la segunda vuelta, pero no mucho. Yo soy de esas personas, Cata, que cree que no hay que votar nunca nulo ni blanco. Siempre hay una opción o una opción menos mala. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo con que eso. sí. Yo creo que el planteamiento del elector, sobre todo en este escenario polarizado, es de 4 opciones para la elección del 14. Yo creo que siempre hay que votar, pero el votar Sí. nulo o blanco es una opción. Por último, ir. Yo tiro moneda al aire, si no. ¿En serio? Y marco igual nomás. A mí me tocó ayer ver un voto rayado, te ¿Sí? juro que- Entero. como- Votaba por los Aquí, 8. ¿has visto ese sticker Claro. que dice aquí, haciendo mandalas? Sí. Oye, vamos a José Antonio Kast, que finalmente Sí. no pasa primero. Estaba difícil, ninguna medición decía que eso iba a ocurrir. Obtiene casi el 24% de los votos. 3 millones de personas escogieron la opción del candidato del Partido Republicano Social Cristiano. Y queda muy bien aspectado. Está tan cuidado. Sostuvo la presión de Kaiser y yo creo que eso también hay que Eso. reconocerlo. O sea, los análisis de los debates de medios, de redes, las encuestas mostraban a un Kaiser presionando a José Antonio Kast, haciendo lo mejor que José Antonio Kast en los debates y al final yo creo que esto demuestra también una estructura profesional que ya tiene experiencia, esta es la tercera campaña presidencial. Se conversó mucho sobre la ausencia de de José Antonio Kast en los programas, en el de Mochati, en los matinales, cuánto de eso podría haber o no afectado a su candidatura, pero logró sostenerse. Sí. Que era lo que Y no decían solo ellos, eso, sacar 31 diputados. 31, sí, pues efectivamente. 31 diputados, 31. la bancada más 17 grande. más de los que tenía. La bancada más grande de la Cámara de Diputados hoy día es la bancada del Partido El Republicano. 20% del Parlamento, o sea, es bien significativo. Súper relevante. Ahora, Kast tiene que navegar nomás, tiene que estar tranquilo, no tiene que cometer errores o tiene que apuntar a algo, tiene que buscar algún voto. Porque ayer en su discurso del cierre, Cata, fue bien duro de nuevo contra Jara. Jaras Boric, Jaras desempleo, Jaras inseguridad. Yo tiendo a pensar que si él quiere poner esas posturas sobre la mesa, tiene que participar de debates, de programas y sostener totalmente. su relato, ¿no? ¿Sabéis que hay otra cosa de Kast bien importante? Porque si tú ves quiénes fueron ayer a su comando, a dar su apoyo, su respaldo, son políticos, pero no había ni un técnico.
ningún miembro técnico de su equipo económico, que fue un grupo súper masivo y muy representativo de distintas sensibilidades, Ignacio Brone, entre otros. Y yo creo que ese respaldo, fíjate que es súper importante para un electorado bien representativo de Matei. Pero es que yo tengo una duda acá, ¿Qué? fíjate. Y voy a decir algo que puede ser incluso polémico. Pero, a ver, pero chan, chan. es que lo que pasa es que, mira, el discurso ayer de José Antonio Cast, desde mi punto de vista, fue dirigido a el público de Kaiser y de Matei. Sí. O sea, le habló a Kaiser y a Matei, básicamente. No hubo guiños no. a Parisi. Ausencia total de las ideas y de Franco Parisi en su discurso. Pero luego, ¿y por qué digo que en el fondo tengo una duda con respecto a los economistas de Matei en el comando de Cast? Porque es cierto que el mercado probablemente va a querer que se empiece a perfilar una figura importante, más bien de Matei, en el comando de Cast para ser el futuro ministro de Hacienda. No Quirós. No Quirós. Pero el que tiene la llave de los votos más económicos es Parisi. Sí, po. Entonces, al electorado de Parisi le vendría bien Sí. un economista En el gabinete de Matei. hay que abrir Yo o creo abrir fíjate a que un es bien difícil y partido de la probablemente gente. esa decisión o ese diseño estratégico para la segunda vuelta no la tiene clara Cast. José Antonio Cast. No, porque yo creo que este escenario tampoco lo vio venir. No, pues nadie lo vio venir. No. Mira, que Sí, no es sé tan que fácil. yo también se lo he preguntado hoy día de la mañana a José Ramón Valento. O sea, de verdad, si tú quieres negociar con el partido de la gente para el apoyo ya explícito para la segunda vuelta, en el caso de Cast, tiene que quizás abrir un espacio en el gabinete. No sé, o sea, me lo pregunto. ¿Será ¿A ese Franco nivel? Parisi? Sí, po. ¿Directamente a Franco? No a él, pero Franco, algún, ministro de o Economía. algún economista con esa sensibilidad, es lo que plantea Roberto. Ahora pasa eso que Difícil. cuesta nombrar quiénes son el equipo técnico de No París. hay mucho. No sabemos No mucho. sabemos. Él. Oye, Él. y eso es súper interesante sobre esta sorpresa que da Parisi, 14 diputados. ¿Qué va a hacer Parisi? ¿Se va a volver a Estados Unidos? Me dijeron que está radicado acá. ¿Se va a quedar en Chile? Si se va a quedar en Chile, va a institucionalizar Pero el no PDG, sé. va a ser el presidente del partido, va a armar un centro de estudio. O sea, una tremenda figura ¿cachai? política, con un capital del 20%. En su minuto fue lo que tuvo Meo. Y es la Marco bisagra del Parlamento también. Es la Además. bisagra. Es la bisagra, o sea, puede negociar con quien quiera hoy día para cualquier lado. Y el PDG en general, primero tiene que sostenerlo. estos Eso 14 te iba a diputados. preguntar, porque se van descolgando. Sí, pues, esos partió con parlamentos. 6, terminó con 0, recuperó 1 con Pamela Giles y hoy día tiene 14. Es decir, es una bancada significativa. De hecho, es la cuarta bancada más grande de la Cámara de Diputados. No tiene senadores, pero entre otros salió su hermana electa, Sandra Parisi, en el Distrito 2, arrastrada por Pamela Giles. No salió el abuelo, ¿ah? No salió el abuelo. Sandra Ah, Parisi no tuvo salió el más abuelo. votos que el abuelo, sí. Ah, Pesó mira. más el Parisi que el Giles en ese ejemplo. Es que Parisi está en la papeleta y Sí, Giles no está en el nombre de, Sí, pues, de Maltés. de Maltés. Claro, es distinto. Yo he conversado con su entorno en las últimas horas y él por ahora, de hecho este lunes se guardó de cualquier tipo de exposición pública, va a dar una entrevista que no les puedo contar dónde, pero cerca de nosotros, mañana, y ahí va a empezar a marcar los puntos. Está muy enrabiado no solo con las encuestas, está muy enrabiado con los medios de comunicación, está enrabiado porque dice que si los medios le hubiesen dado más opción, él habría tenido un resultado distinto porque la gente Bueno, le vota tiró ganador. flores a Iván Núñez ayer. Le tiró flores a Iván Núñez, Sí. que le había llevado a su lado más emocional. ¿Qué? Yo me habría incomodado mucho Sí, si no hubiese sé qué sido pensará Iván Iván. Núñez. Ah. Sí, pero bueno. Quería pasar brevemente a alguien que venía alzado con mucha fuerza, que finalmente termina saliendo en el cuarto lugar. Estamos hablando, por supuesto, de Johannes Kaiser, pero creo yo, no sé cómo lo ves tú, Roberto, que es un triunfo para Kaiser. 14%. Es un buen resultado bajo la expectativa. O sea, se puso en su piso y no en su techo. Pero es un buen resultado porque durante mucho tiempo y por su desempeño principalmente en los debates, representó lo nuevo, lo diferente, con carácter, alguien que, como dijimos en algún programa, ¿cierto? Si tú votabas Kaiser, obtenías Kaiser, y esa honestidad con la que él buscaba dar cuenta de sus mensajes tenía algo de diferente y de valiente con respecto a los demás. Logró sacar elegir 7 diputados, eso le da una bancada, le da poder de negociación también con el gobierno y con el Congreso, y me parece que sin duda para hacer la primera elección de Johannes Kaiser es un buen resultado para él.
Sí, pues un buen resultado. Y se pone, Cata, ¿crees tú como él o uno de los líderes del oficialismo o la oposición? O sea, ¿va a ser él el que va a conducir y digitar las piezas? Porque no está en el Parlamento, podría eventualmente ser presidente de su partido. Sí. Es presidente de su partido. Yo creo que sí. Sí, es presidente de La su pregunta es si partido. podría ser ministro. ¿Tú crees que estaría dispuesto? No sé. No ¿Por sé, qué no? po, yo ¿Por qué no? lo planteo, porque como alternativa, ¿cachai? No sé. No sé Pero- cuál es. Bueno, mañana pregúntenle. Sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. No sé, yo creo que él no va a responder nada ahora tan como Tiene definitivo. un poli difícil José Antonio Cast. Difícil. Difícil de armar. Es difícil, Sí, es difícil. Súper difícil. Y ahí me quedo mucho con lo que dice la Cata de los equipos técnicos. Ahí hay una Súper relevancia importante. muy importante. Ayer fueron solo los políticos al comando. Eso no es menor. No es menor. Pero, Claro, pero, porque a Briones no lo ¿cuánto vamos a ver. han ido los técnicos? Pero técnicos más políticos. No, pero técnicos políticos. Como Briones, por Como ejemplo. Briones. Ya, pero es que le estás pidiendo mucho a Ignacio Briones. O sea, en buen, Pero- buen chileno ni cagando. Claro, el principal técnico de materia económica de Sangüesa Gonzalo. Sí. era Gonzalo. Muy, muy técnico. Claro, pero quizás fue y no nos dimos ni cuenta. No sé. Tengo habría otra que- información. ¿No A fue? ver. No A quise. ver, cuenta la Cata, cuenta la Cata. Acá no hay Sí, secretos en plaza pública. No, estaba en el comando ayer. Estaba en el comando ¿Ah, sí? de De Matei. Belli. Madei y no fue al de Cast. Entiendo que tenía un viaje. Ah. De verdad. O sea, tenía que ir al aeropuerto. Silencio. No, pero no sé, pues. Sí. Es que, o sea, si tú quieres hacer ese apoyo más explícito, se puede hacer de manera explícita. Pero ¿O tú no? crees que Gonzalo No Sangüesa sé, no va a yo apoyar a José Antonio Yo Cast? planteo la pregunta. No sé. No sé. Yo de verdad que no estuve con él ayer. En serio. Oye, un minutito para los últimos. Marco Enríquez tenía toda la esperanza No. que lograba la hazaña del 2021. ¿De verdad que tenía la esperanza? Pasar Yo de creo 2 que no. puntos a 5, 6, hasta 8 pensaba que podía ser para poder ser pieza clave, que le fueran a pedir el voto. Ahora, ¿quién le va a pedir el 1%? Nadie. Nada. Harold May Nichols se pegó un porrazo después de sus dos polémicas. Se diluyó. Se agarró a combo. Después reconoció que había mentido. De eso vamos a hablar de inmediato. Analizamos Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Bueno, y Eduardo Artés nos queda, pues les decía yo que sacó menos que algunos diputados, 0,66%, 86.000 votos, Gonzalo Vinter, Daniel Manucheri, sacaron más votos que él como candidato a la Cámara de Diputados. ¿Cuántos votos sacó Marco Enrique? No, ese es Eduardo Artés, te decía. Ah, Eduardo sí. Artés sacó 80.000, Marco Claro. Enrique 154.000. Pamela Giles sacó más votos que Sí. Artés. Sí, pues. No mueven en nada la aguja, ¿no? No. Nada, no va a pasar. O sea, no hay que ir a buscar ese voto. ¿Para qué? No. Se va a mover de algún lugar, digamos. En el caso de Marco Enrique y Artés se van a mover muy rápidamente a Jara. En el caso de Harold May Nichols, vamos a ver qué quedó en ese 1%. Pero no son los votos no están ahí, digamos. No son muy significativos, no son No relevantes. está la clave. Para No. ningún... Qué fracaso, ¿ah? Y terminar así la carrera política, bueno, no sé si terminarla, uno nunca sabe, pero de Marco Enrique Ominami, que ha sido un protagonista en los ¿Tú últimos crees que años. puede ir a una sexta elección? No, después del 1%. Yo creo que ya fue. Parece, Aparte ¿no? que yo creo que él tiene su carrera como consultora fuera. Claro, Y pero siempre ¿cuán he sentido afectada? que estas como carreras, aventuras presidenciales más recientes, buscan un poco posicionarse o mantener ese posicionamiento que tiene fuera del país. Claro, pero ¿cuán afectada queda esa carrera cuando tiene solamente Es un que 1%? sigue siendo muy épico lo de él, porque finalmente es un conferencista que ha sido candidato o un asesor que tiene experiencia en 5 candidaturas presidenciales. Sí. ¿Cachai? O sea, finalmente igual tiene un bagaje político que no cualquiera puede tener. O sea, de arrojarse y aventurarse a tener 5 candidaturas presidenciales fallidas. Claro, lo que él tenía que era un capital Es- de algo de voto que le servía para lo internacional. Afuera le sirve. Claro, un Yo- 1% no te sirve. No, ya no sirve Yo de creo nada. que igual le sirve. ¿Sí? No sé, yo creo que sí. O sea, ¿tú crees que...? No sé, yo de verdad que dificulto que él haya pensado que iba a tener un mejor resultado. Bueno, algunos decían que esta campaña fue para limpiar su honra. También, bueno, aprovechó de visibilizar, justamente Claro, coincidió ese además bueno. con el fallo. Todo planificado. Oye, vamos un poquito ¿Tú al crees Parlamento. que ¿Ah? sabía que el fallo iba a ser ahora? Sí, se sabía. ¿Se sabía? Lo tenían programa. Lo tenían en la agenda anotado hace un rato. Ya, Sí. ok. Oye, vamos un poquito al Parlamento. Partamos por el Senado. Primero ¿Has hablado? te quería preguntar, Roberto, ¿es muy difícil predecir elecciones parlamentarias con encuestas? O sea, es muy caro. Ah, ya, ¿por qué? Porque tienes que hacer 28 distritos, son 28.000 encuestas,
más 5, ¿cuántas Siete. circunscripciones? 7 circunscripciones, más 7.000 son 35.000 encuestas. Pero los partidos las hacen. Pero hacen, la Acotada. financian, cada candidato financia la suya, Ah, cada vez más con menos recursos. Ya. Entonces, claro, es muy difícil. Nosotros no participamos de ese baile, digamos. Cada vez no hace. No hicimos nada. Siempre lo dijimos públicamente. Y los informes electorales que habían eran en base a proyecciones, considerando el resultado de la elección de concejales, más el peso que le asigno al candidato presidencial, y en función de eso, proyecto. Por eso nadie proyectó el PDG, porque en la elección de concejales les fue mal. Bueno, en su minuto nadie de republicanos tampoco. Y exacto. Entonces son los riesgos, ¿cierto?, de estos tipos de informes. Cuando nadie tiene la capacidad de financiar, no sé, pues 35.000 encuestas que son las que necesitarías más o menos. Y además también convengamos que las elecciones de diputados y senadores en términos metodológicos es muy difícil de hacer. Porque te tengo que poner entre 30 y 60 nombres. Po. Claro. ¿Cómo escogí así? Entonces ya es difícil en el fondo hacer una pega a través de encuestas por ese mismo problema. ¿A quiénes dejáis fuera y por qué dejáis fuera a este? Claro. ¿Te Roberto, fijáis? te quiero Votar por preguntar- lista no es lo mismo que votar por el nombre. Lógico. ¿Cuántas encuestas Difícil. vamos a tener de CADEM antes de la segunda vuelta? Vamos Dos. a tener, no, pues vamos a tener, Una. son 3 semanas, pues vamos a tener 3, una pública, ¿no? Ah, ya. Una Una alcanzamos, pública. sí, pues alcanzamos a publicar este domingo y después entramos en veda inmediatamente. ¿Al Las tiro? últimas 2 son vedas. Solo una. Qué Yo creo que sí, a ver. Revisa la fecha, Revisemos el mientras calendario. Porque Bien. la elección es el 14 de diciembre, ¿no? Sí, sí. Entonces tú tienes 1, 2, 3. Oye, hay que hacer la Navidad. No, con calculadora. Qué Una. terrible. La de este Una. domingo es pública y después las 2 siguientes son en veda. De directorio. Sí, Para el directorio y los clientes, sí. Ya. de directorio confidencial. Ahí Confidencialísimo. cada uno la marca de una forma Sí, distinta. está muy bien. Oye, disputa en el Senado, ¿ah? La gran sorpresa, Yarna Proboste, Daniela Chicardini, ¿no? Sí. Nadie pronosticaba eso. Sí, porque todos afirmaban que Chile Vamos tenía una buena lista parlamentaria Sí. y le fue bien mal a Chile Muy Vamos. mal. Ahí Nicolás Noman Sí. de la UDI, 13.000 votos. Giovanni Calderón, 11.000. Rafael Provenza, expresidente RN, 6.000. Sí, a Provence, Muy que era por lejos. senador actual, ¿ah? Sí, Fue senador actual. Muy mal. Y Y la otra sorpresa es la Araucanía, ¿ah? Porque todos decían 4-1 4-1. y terminó siendo al final 3-2. 3-2. Miguel Becker, de Renovación Nacional. Vanessa Kaiser, Nacional Libertario y hermana de Johannes Kaiser. Con una votación bien bajita. Con, claro, el 8,9%. Y ahí que podía quedar afuera incluso. Sí. el que tuvo muchos Que podía votos ser fue doblada por Carter, pero no lo fue. Rodolfo Carter con 94.000. Ruth Hurtado estuvo lejos también, que era la otra candidata del Partido Republicano. Ahí en su minuto estuvo en el combo a combo Elisa Loncón, tratando de entrar. Francisco Buenchumía, heroico, estoico, decían muchos de la democracia cristiana, logra su triunfo. Oye, la DC, y Ricardo Sena. La DC negoció bien al parecer, ¿no? Sí, porque en la Porque Cámara estaba- se mantuvo los 8. Sí, pues estaba en riesgo de desaparecer y eligió a Yana Proboste y a Buenchumilla Sí. y mantuvo 8 diputados. Mantuvo 8 diputados. O sea, sí, la hizo bien. La La hizo apuesta bien. fue buena. Sí, le ¿Qué funcionó. dirá Eduardo Frey? No creo que Estoy muy contento. Y no creo que haya votado de ese, digamos. Acá en el distrito 10, que ni siquiera sé quién iba por la democracia cristiana. Pero no sacó ningún diputado. Ah, no, el El de socialismo, votar en el democrático, distrito 12. el socialismo democrático desapareció del distrito 10. Claro. Y el distrito 12 también, tampoco existe. Constanza Chonhout en el 11, ¿eh? Sí. Se metió ahí el Y frente. Gonzalo Vinter arrastró a... Hasta Lorena Frías, hasta con Lorena Frías. 0,88, si no me Sí, equivoco. le fue bien a Gonzalo Vinter, ¿ah? Sí, una de las primeras Sí. mayorías a nivel Irací. nacional. También Irací entró. Jans también electa. Sí, no, ahí Y ahí Francisco entró Rego. Hans Marowski. Marowski, del- que es como brazo derecho de de- Johannes Kaiser, que era era su diputado cupo, del de distrito, hecho. claro. Entra por ahí. Y el que quedó también y estaba muy nervioso con los resultados fue Guillermo Ramírez. Sí, lo logró Entró al final. ahí raspadito. Sí. Sí, ese distrito es el 9, ¿no? 9. Y el A ver, 9. ¿con cuánto salió aquí? Oye, agradecer a Emola, que tiene una tremenda página con los resultados. O sea, lo hace. Hay buenas páginas, muy de bueno. Mol lo hace bien, Ann Decide Holter. Chile, de Ann Holster lo hace Sí. muy bien. Sí. La tercera tuvo una tremenda ¿Cobertura? despliegue y cobertura con el informe hoy día. Realmente impecable la pega que hicieron hasta muy tarde, me imagino. Guillermo Ramírez con 3,74% de los votos. Electo. Se perdió ahí Erika Rivera. Oye, Sí, se perdió Erika Rivera. se perdió La diputada maratonista. qué José pena. Miguel Insulza, Sí, po. Jaime Quintana. No, Jaime Quintana fue Candidato a diputado. ¿A diputado? Santa Cruz, Sí. el presidente Bópoli. Sí.
¿Los insulsa es un síntoma de lo que pasó con el socialismo democrático, crees tú, Roberto, o no? ¿O tiene que ver con otras cosas? No, tiene que ver con otras cosas. Se cambió de circunscripción, no era su fortaleza la quinta región. La quinta región sabemos que es un reducto del Frente Amplio y del Partido Comunista principalmente. Pero también evidentemente algo de tendencia y de trae, po. En el Maule terminó saliendo Beatriz Sánchez. Salió al final, ¿verdad? Sí, po. Mantuvo a Paulino Bodanovich. Sí, po, Que todos decían que la daban por perdida. Se perdió también Juan Antonio Coloma, hijo. Sí, lo terminó doblando mira. RN. Sí, RN ahí con La suma de RN fue más alta que lo que pudo Eso. sacar Coloma. eso. Porque tuvo una buena votación Coloma. Tuvo una buena votación. Mm. Qué difícil es entender el don't o the hunt. Sí, po. ¿Cómo se dice? Métodos de ONT. Don't. ¿The hunt o don't? La cifra repartidora. Es mejor, es más fácil. La cifra repartidora, que en realidad y es repartidora porque busca justamente recoger representación de las distintas listas con la mejor votación, a pesar de que queden candidatos con buena votación fuera, pero de otra La lista. Lorena Frías en Santiago creo que sacó como el 0, Imagínate, 0,88, y entra si no me igual. equivoco. A ver, aquí Igual. tengo el Igual, o porque va 1, la- algo, no es que sé. ahí empieza como a aplicar un binominal, finalmente, después de la cifra repartidora. 0,88, 5.000 votos Lorena Y entró. Frías. Y entró. Se perdió Alejandra Plasencia ahí que Sí, era de diputada. diputada. Al PP le fue mal. Ahí un saludo para mi amigo José Toro, el secretario general del PP. Es mi amigo, por eso lo saludo, ¿no? Porque uno decide el voto. Le pasó lo mismo a Undurraga en el distrito Sí, 11. po, Sí, también, po, con- También quedó fuera porque RN lo dobló. Oye, Claro. otro tema que no lo hemos hablado en esta campaña porque teníamos 2 candidaturas de mujeres, y pongo el tema justamente por lo mismo, pero acá vamos a tener un hombre versus mujer. Y no sé si la votación en ese sentido también quizás podría variar o cambiar, porque genera otra sensibilidad al tener una candidatura mujer. Si gana Janet Jara va a ser, por segunda vez vamos a tener una presidenta mujer, que no es un tema menor, considerando que en otras partes del mundo todavía ni siquiera se experimenta ese hecho, ¿no? Y sería interesante, no sé si ustedes lo van a medir o no, pero desde el punto de vista del pulso del elector o la electora, cambia la figura. ¿Por qué? Porque teníamos 2 mujeres, ¿no es cierto? Quizás la sensibilidad ya es más ideológica en la primera parte, pero en la segunda, dependiendo de la tecla que toque Kast versus Jara, quizás podría mover otro tipo de sensibilidad, un voto más emocional, derechamente, de mujeres que empatizan con su, O sea, con su candidatura, Tú ¿cachai? planteas si mujer vota mujer. Sí, pienso que puede pasar. ¿Qué pasa ahí con la cifra? No lo sé, no sabría cómo responder, pero sí sé que, por ejemplo, el 53% del electorado de París es mujer. O sea, entonces me parece interesante esa figura. Sí, Que es que- importante. que es Yo que creo... Janet se ve- Jara le hablara no al voto de París, sino La que, por foto es ejemplo, a distinta, las ¿cachai? mujeres de París. La foto es diferente. Cuando tú tienes... Estoy pensando en la gráfica del debate, de los debates que vamos a tener. Y es un hombre versus una mujer. Es diferente la figura que tenía a los 8 candidatos, sabiendo que habían 3 con muy baja votación. No sé, creo que puede mover otra tecla. Y tiene Quizás que ver ahí con- imperceptible, pero Pero lo va- mueve. también va a tener que ver con el relato. Con el relato que va a tener Sí, Janet Jara y José Antonio Ayer Cast. ella se mostró de partida vestida de blanco, que no la habíamos visto nunca vestida de blanco. Estoy pensando en cosas muy estéticas, pero que son señales finalmente súper importantes. Acompañada de su mejor amiga, Claro, que eso apela mismo. a es esas verdad. cosas femeninas de tu amiga, de más cercana. Es otro, no sé, otro lenguaje. Hay que estar atento a todo lo que vaya a pasar. Estamos a la espera de la confirmación del debate de Mega. ¿eh? ¿Les puedo contar? ¿Qué más viene? Aparte de ese debate importantísimo. ¿Les cuento algo? Confirmada Janet Jara para el debate de Mega. Así que Falta el otro toda lado. la responsabilidad está en José Antonio La Cast. procesión a presidente Rajoy. Eso es el domingo 23, el próximo domingo. No es este domingo, el próximo. Este, po, ah, el que viene. ¿verdad? Estoy Este. pensando en que es domingo todavía, estoy cruzado con los días. Sí. Sí, este domingo, no es que estemos desfasados en la grabación, ¿ah? Estamos en vivo y en directo para todos nuestros Así es. auditores. Oye, pasó volando, ni siquiera entramos en profundidad porque no teníamos encuesta, no teníamos tanta cifra que mirar, pero por supuesto lo que deja esta elección nos va a dar para mucho análisis y atento la próxima semana, ya lo anticipaba Roberto, vamos a tener la única plaza pública CADEM para poder analizar la cata. Un agrado como siempre, muchas gracias. Igual a ustedes. Nos Roberto, vemos. que te vaya muy bien, semana intensa me Encantadísimo. imagino. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chau, Chao. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita 100.1, infinita.cl, Mega Noticias ahora y YouTube.